Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, continuamos con estas clases grabadas. Esta corresponde a la clase número 3 de Filosofía para la Vida. Estamos trabajando la temática del poder desde todos los ángulos posibles. Hoy les voy a contar en qué consistió una hermosa conversación con distintos puntos de vista que tuvimos en la clase pasada, cuando planteamos, también refiriéndonos un poco al origen y al comienzo también histórico de la filosofía, allá por la Grecia antigua, cuando se hacían festivales populares con bebidas y comidas, y surgieron los mitos, esos relatos fantásticos, tan significativos, tan hondos y tan abiertos para las interpretaciones que podamos hacer del sentido de la vida, de las pasiones humanas, de la fuerza de los dioses, de las fuerzas sobrenaturales, que nos han ayudado mucho a entender e interpretar en muchos casos nuestra propia existencia. Entonces yo les contaba que la filosofía en realidad nace como algo así como un paso del mito al logos, cosa que después en la filosofía contemporánea se discute, se considera que no hubo tal paso, que el mito sigue vivo. Esa es una posición que yo también sostengo y que en algún momento la vamos a fundamentar de manera más precisa. Pero ¿por qué hablar del surgimiento de la filosofía a partir de los mitos, de estos cuentos, de estas narraciones? Porque en realidad, siguiendo con el fundamento de nuestro curso Filosofía para la Vida, hemos establecido que en realidad la filosofía sistemática, la filosofía de la academia, la filosofía de los libros, la filosofía de las aulas universitarias, incluso de nuestra aula en el PEA, en realidad surge siempre a partir de la inquietud originaria, básica, humana, de hacerse preguntas y de darse respuestas. Y en eso se ha constituido un universo de saber, ¿por qué no? Absolutamente de saber o de saberes, que se ha denominado sabiduría popular. Y ahí tenemos una cantidad de dichos. A mí se me ocurren pocos ahora en este momento, pero seguramente a ustedes se les deben estar ocurriendo un montón, como les pasó en la clase, qué sé yo, como de el que madruga Dios lo ayuda, y así existe su contrario, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Bueno, hay una serie de afirmaciones que uno va metiendo ahí en su vida cotidiana y que justamente tienen ese significante de venir de la sabiduría popular, de los dichos, que de alguna manera acuden a nuestro rescate en algún momento que queremos saber cómo actuar o justificar nuestra vida, algo que no está muy lejos de la filosofía ya más sistemática, más elaborada. Entonces yo les decía que esta problemática del poder que estamos trabajando tiene también su correlato, por supuesto, obviamente, en la sabiduría popular, en lo que cada uno piensa, hace y se propone cada día, un año en su vida, un mes, en lo cotidiano. Entonces habíamos hablado del famoso dicho que todos alguna vez habremos escuchado o lo habremos dicho, que es querer es poder. Muchas veces nos han dicho, bueno, pero en realidad vos no haces algo porque no querés, porque querer es poder, o si no, en la versión de el que quiere puede.
Bueno, y planteando esta afirmación de la sabiduría popular, como les decía, ocurrió que se armó una linda discusión en la que como mínimo se distinguió en la clase, con el aporte de todos y todas, se distinguió entre el poder, digamos, el poder que quizás se maneja más en sentido coloquial y ahora fundamentalmente a través de lo que nos transmiten los medios. Se distinguió el poder en sentido amplio y a la frase el querer es poder se le atribuyó el poder de hacer algo, el poder plantearse una meta, un objetivo. Entonces quedó como si hubiera dos clases de poderes y como les digo, este poder que incluso está muy estigmatizado socialmente, como decíamos en clase, así como están estigmatizados otros conceptos y categorías que deberíamos repensarlas fuera del lenguaje coloquial, del sentido común. Lo deberíamos repensar filosóficamente, porque en realidad esa estigmatización socialmente no nos hace bien. Deberíamos darle un baño, digamos, quizás a los conceptos y resignificarlos en su sentido más auténtico, o crearles el sentido más auténtico. Me refiero a la estigmatización del poder, se ve como algo malo, a la estigmatización de la política, que también se ve como algo asociado a lo corrupto, a todo lo que tiene que ver con el robo, con lo perverso. Y también el Estado está estigmatizado como, en general, digamos, como una especie de monstruo, que de hecho fue también tematizado a lo largo de la historia de la filosofía. Bien, en esta discusión tan filosófica, tan fructífera, en la que todos hicieron realmente aportes muy interesantes e inteligentes, de alguna manera, por lo menos lo que yo pude reunir, lo que yo pude atar a partir de todos los conceptos que se debatieron, es que en realidad no hay una distancia tan profunda entre ese poder del querer, que es poder, de la voluntad de poder hacer algo, ir a un lugar, conseguir un objetivo en la vida, proponerse un deseo. No hay, decía, tanta diferencia con el otro poder que los alumnos y alumnas, en su mayoría, veían como conceptos muy diferentes. Porque yo les decía, fíjense que, y eso lo vamos a profundizar hoy, en la clase de hoy, una sociedad, para ser tal, y fundamentalmente desde la modernidad, pero podríamos decir que las comunidades a lo largo de la historia necesitan mecanismos de cohesión social, es decir, tenemos que tener algún criterio, algún dispositivo para poder vivir con el otro que es diferente, que tiene otros intereses, que tiene otros cuerpos, que tiene otras necesidades. Y para eso debemos de alguna manera reunir lo común y sobre ello ejercer cierta organización social, ¿no? Que es aquello a lo que se dedicaron la mayoría de los filósofos políticos de la modernidad. Y en eso de buscar un mecanismo de cohesión social, insisto, por el cual se puedan vivir una comunidad, ocupando un espacio, compartiendo servicios, cubriendo sus necesidades. El poder es fundamental, porque todo
lo que se dispone para la cohesión social, insisto, por cohesión social entendemos mecanismos para que la sociedad no estalle, no explote por sus diferencias y se genere violencia. Tiene que haber lo que, bueno, muchos filósofos también de la modernidad llamaron contratos sociales, ¿no? Acuerdos sociales. Yo doy un poco, ustedes me dan un poco, yo cedo un poco, ustedes ceden un poco, porque yo no puedo tener todo y ustedes no pueden tener todo porque alguien va a quedar con nada o con poquito. Bueno, cosa que por ahí vemos que es notable que ocurre. Algunos tienen mucho, tienen todos y otros no tienen nada. Hay algo en los mecanismos de cohesión y de organización social está fallando, porque eso genera rupturas importantes en la sociedad y por lo tanto distintas manifestaciones de crítica y de exaltación en relación a la desigualdad, en definitiva. Pero bueno, lo que yo trataba de reunir y de decirles es que en ese querer es poder, que está en juego la voluntad de poder, no está tan lejano aquel poder que aparece, como les dije, estigmatizado como algo monstruoso, como algo devorador, como si fuera un animal que nos va devorando. Porque en realidad, para que incluso en nuestra vida personal, nuestro día a día, nuestra cotidianidad, nos dé para que en eso tengamos la posibilidad de querer poder alguna cosa o de poder algo, estamos en una sociedad en la que estamos sujetos a dispositivos, como bien posteriormente lo llama Michel Foucault, a dispositivos de poder, que en psicología análogamente le llamamos mandatos, porque los dispositivos pueden ser muy explícitos, como una barrera de contención que no nos deje pasar por ahí para manifestarnos, o pueden ser muy sutiles, como los mandatos, que se nos van internalizando a través de nuestros primeros contactos sociales con la familia, con la escuela, con la sociedad, y los incorporamos a veces no del todo conscientemente y se estatuyen como lo prohibido y lo permitido. Por lo tanto, lo castigable, lo vigilable y lo aplaudido, digamos, por la sociedad. Entonces es así que vamos viviendo en una sociedad organizada a través de dispositivos de poder que nos vigilan y nos castigan, que nos dicen qué es lo normal, qué es lo anormal, cuando somos un poco raritos, porque no estamos ajustados a esas definiciones que el poder determina en relación a cómo debemos ser, cómo debemos pensar, cómo debemos vestirnos. Dábamos el ejemplo: si sos mujer, si sos nena, tenés que jugar con muñecas. Si sos varón, tenés que jugar con autitos, ponerte celeste. Si sos varón, ponerte rosita. Si sos mujer. Por suerte, digo yo, estas cuestiones paulatinamente, por lo menos en los discursos y en algunas prácticas, se están deconstruyendo y estamos alcanzando un importante nivel de emancipación con respecto a estas ataduras, porque obviamente, si bien para vivir necesitamos, como dijimos, mecanismos de cohesión social, en el sentido de que la sociedad pueda reunirse, participar y vivir pacíficamente, compartiendo servicios, compartiendo vínculos, relaciones, educación, salud, lo que sea. Lo importante es que estos dispositivos o mecanismos puedan irse transformando a lo largo de la historia, cuando la sociedad interpreta que
no están funcionando o no satisfacen a las nuevas formas culturales, sociales de vida. Entonces, bueno, para concluir, tenemos que decir que todo lo que nosotros nos propongamos en nuestra voluntad, todo nuestro querer poder, en realidad depende de las condiciones materiales que las organizaciones y los dispositivos más voluminosos de poder nos proporcionen para tener esa oportunidad no solo de poder, sino de querer. El poder es tan significativo que nos da la oportunidad incluso de desear lo que queremos o no nos la da. Bueno, nos vemos esta tarde y en las filmaciones, en los videos la próxima semana.